Señor, a cada una de las damitas que se conecta, Señor, a esta reunión, a cada damita, Señor, que escuche, Señor, la grabación de este taller, Padre amado. Gracias por tu santa presencia. En este día vamos a continuar con el último capítulo de estos talleres que se titula De la codependencia a la sal y la luz, basado en el libro de codependencia de Bradham. Bueno, les voy a contar un poquito que cuando Ari me invitó a formar parte de esta serie de talleres y me dijo que el tema era codependencia, yo verdaderamente enseguida dije sí, y más allá de saberme en una de las circunstancias más extremas que me estaba tocando transitar por esos días, y que bueno, hoy ya forma parte de mi normalidad para la gloria de Dios. A raíz de esto me cedieron esta fecha que era una de las últimas. Y bueno, y Dios permitió y Dios me sorprendió cuando comencé a leer desde el título, ¿no? Y pude comprender una vez más en este camino hermoso con el Señor que Él tiene el control. Él tiene el control de mi vida y que yo no tengo que poner la mirada en nadie más. Que solo tengo que confiar plenamente en Él. Una y otra vez, siempre. Que tengo que seguir viviendo sin afán, un día a la vez. Y amo que Dios me sorprenda cada día con su propio afán. Y esto solo es posible porque fui aprendiendo y me voy ejercitando, ¿no? Cada día, cotidianamente, diariamente, a menguar mi yo y dejar que Cristo viva en mí. Que la carne lucha en imponerse, bueno, eso ni hablar, es así, la carne siempre quiere estar primera, ¿no? Pero bueno, es una lucha diaria. Por eso es necesario morir a la carne cuanto antes cuando detectamos esa insistencia de su parte. Yo personalmente no quiero perder ni la paz ni el gozo que me brindan el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, bajo ningún punto de vista. Y no me importa por ahí lo que los demás digan, lo que los demás opinen. Solo me importa lo que Dios ve en mí, y como dice Pablo, todo lo demás es basura, es desecho, y lo que cuenta solamente es mi relación con Dios. Este Dios vivo, este Dios Padre, este Dios Hijo, este Dios Espíritu Santo. Por eso cuando comencé a leer me sentí verdaderamente identificada desde una de las primeras palabras que decía mayordomía. Bueno, dando por sentado, cuando comencé a leerme, dando por sentado de que ya todos tienen por sabido lo que la codependencia. Yo le voy a dar así un pequeño concepto, en resumen. La codependencia hace referencia precisamente a la puesta en práctica de la necesidad de depender de aquel que es un dependiente para encubrir mi dependencia. En definitiva, es la forma de negarme a mí mismo que padezco de un vacío que no he logrado llenar con nada y busco llenarlo con aquella persona que también es un dependiente. Entonces esa relación se convierte en un mutuo boomerang de manipulaciones, de control, de poder, de utopías y por sobre todas las cosas de un falso amor. Simple. ¿Qué es lo que sucede? Falta Dios en esa ecuación, falta Dios. No es un cordón de 3 dobleces como debería de ser, es un cordón de 2. Y bueno, y entonces vamos llegando a la etapa en donde hemos reconocido nuestro apego desmedido y nos encontramos transitando ahí el desierto del proceso de la separación.
Entonces estamos ahí en un duelo por lo perdido, por todo, por las personas, por las cosas, por el tiempo. Y para la gloria de Dios, en este desierto, nos topamos con quien da de beber agua viva. Ese agua que no brota de pozo alguno, sino solo de Él mismo. Y ahí redescubrimos que hay un amor que fue, es y será el verdadero amor. Y descubrimos el cielo en la tierra, derramando gracia divina, inmerecida, y que está ahí para nosotros, para por la misericordia de aquel que lo es todo y en todos, y que tan solo tenemos que hacer uso de nuestro libre albedrío para lanzarnos y hundirnos en ella, en esa gracia, apropiándonos del perdón y del sabernos hijos adoptivos en Cristo Jesús, y dejarnos morir para nacer de nuevo, ya no con un vacío inherente al viejo hombre, al carnal, al adámico, al del pecado original, sino nacidos en Cristo Jesús, y darle toda la autoridad a Él en nosotros, para ser en Él. Ahora nos vamos a permitir ser mayordomos de la gracia de Dios, nos permitimos ser luz y sal de esta tierra. Nos comprometemos con nosotros mismos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y recibimos diariamente. Nos permitimos tener una relación verdadera con quien es la verdad y la vida. Nos permitimos ceder lo que en nosotros es pasajero y darle lugar a quien es lo eterno, para que sea visto, oído y conocido, muriendo a todo deseo de gloria, honra y poder propios, para que solo Él sea glorificado, honrado y reconocido en su poder. Así es que nos fundamentamos en la roca y cuidamos no volver a caer. Esto es un trabajo diario y continuo. Escudriñar el corazón, cuidar la entrada a nuestro corazón, cuidar nuestros ojos, nuestros oídos de todo lo que percibimos, de lo que decidimos que entre a nosotros. Y dejar salir todo lo malo en confesión para que no vuelva, y lo bueno en testimonio para que muchos más crean en aquel que entregó su vida para el perdón de nuestros pecados, de nuestras ofensas. Y ahí resta entregarnos cada mañana a los pies de Cristo y cederle el espacio a Él, porque Él es nuestro seguro de vida. No importa lo que suceda. Si Él está en nosotros, estamos renovados desde nuestros pensamientos y fortalecidos desde nuestro espíritu. Aceptamos con amor y alegría el afán de cada día, tan solo para la gloria de Dios, y salimos revestidos de Cristo a hacer la gran comisión. Bueno, aleluya, gloria a Dios por esta oportunidad que el Señor nos brinda, de permanecer en Él, de servirle a Él, de vivir nuestra vida con Él, de su mano, aferradas a Él. Y bueno, y de esto más o menos es de lo que se va a tratar este capítulo, ¿no? El capítulo 9, que se llama
de la codependencia a la sal y la luz. Y en este capítulo dice el autor, habla de la mayordomía, ¿no? Y dice, mayordomía de mi vida entera para la gloria de Dios. Dice, Dios me ha demostrado una gran gracia, gracia más grande que mi dolor. Estoy aprendiendo lo que significa vivir por mi nueva identidad en Cristo. Esto, dice, me ha llevado a hacerme la pregunta de ¿cómo puedo ser un agente de la gracia de Dios para los demás? Dice, mientras he buscado a Dios, he examinado mi vida y he consultado con hermanos en la fe. He llegado a creer que así es como se ve para mí ser mayordomo de la gracia de Dios ahora. Y ahí cita en Mateo 5, versículos del 13 al 16. Y dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y si ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ahí el autor invita a que cuando vamos viendo este capítulo, estos versículos, mejor dicho, uno pueda hacer reflexión de ciertas palabras, ¿sí? De la sal, de la luz, qué sucede cuando la sal se vuelve insípida, qué es el poder alumbrar a todos en un hogar, a qué se refiere, ¿no? Cuando dicen para que vean, para que se glorifique el Padre, ¿no? Entonces debemos estar ahí atentos a eso, atentos a no dejar de ser esa sal para el mundo, atentos a no dejar de ser esa luz, ¿sí? No escondernos, no escondernos, no permitir que el sabor se nos vaya, no quedar desabridos, ¿sí? Sino seguir empapándonos de esa sal, de esa luz y de transmitirla, ¿sí? Al mundo, a los hombres. Después el autor dice que ser mayordomo, ¿sí?, de algo significa usarlo para el propósito de Dios. Y aquí es importante recordar que se es mayordomo de la vida del miembro del grupo en el que uno constituye en general, no exclusivamente de la experiencia de sufrimiento, sino de todo. Una de las pruebas para una relación íntima, dice, es responder a la siguiente pregunta. Y estas son preguntas que se va haciendo el autor, ¿no? Y dice, ¿puedo ser yo mismo en tu presencia? Puedo ser creativo, dice, gracioso, vulnerable, productivo, fuerte, débil, extravagante, tímido, o inclusive inteligente. ¿Puedo emparejar alguna de esas palabras con el sexo y el romance? ¿Puedo ser rudo, indulgente, generoso, espiritual, intuitivo, misericordioso, torpe, perezoso, ensimismado y disciplinado? ¿Me siento en igualdad, exitoso, atractivo, animado y confiable? ¿Puedo ser lo más competente posible y no hacer a mi pareja desaparecer? ¿Me siento retado? ¿Puedo rendir cuentas a mi pareja y ésta lo puede hacer conmigo? ¿Está bien cometer errores? ¿Nuestro tiempo juntos realmente parece importar? Estas son todas unas preguntas que el autor toma de Stephanie Carnes en el libro Enmendando un corazón roto. Después hay una autora, Vitti Melody, en el libro de la nueva codependencia, que dice que si tuviera que reducir lo que es todo este libro
Dice, en 3 palabras, ella diría, sé quién eres. Y hay otro autor, Ed Welch, en Corriendo Asustado, que dice, lo extraño es que el miedo y la ansiedad están huyendo de algo, pero no saben a dónde huir. Conocen el peligro, pero no conocen dónde encontrar paz y descanso. Es como si el miedo, dice, necesitase ser reemplazado en nuestras vidas, y se reemplaza con una simple pregunta. ¿Qué quiere mi Padre, el Rey, que yo haga ahora? Bueno, son todas preguntas para ir reflexionando. Yo las invito a que puedan tener, adquirir el libro de codependencia y que lo puedan profundizar. Todos los capítulos que han estado viendo con cada una de mis compañeras es un libro para exprimir. Después dice que sería fácil, ¿no? Querer que este estudio, ¿no?, al igual que esta temporada de nuestra vida, simplemente este estudio, dice, al igual que cuando pones un gran esfuerzo, como indudablemente lo has hecho, en sobrepasar algo, puede ser fácil olvidarse de que hay algo después. Siempre vamos a tener algo más. El hecho de que Dios nos haya traído hasta este punto debe ser una evidencia suficiente de que Él tiene mucho más guardado para nosotros y más que hacer a través de nosotros. Dice que es nuestra vida la que está en mayordomía para la gloria de Dios, ¿no? Y que nos serán dadas unas preguntas que nos van a guiar hacia una evaluación de vida para determinar dónde es que Dios quiere que sirvamos ahora y dónde Él puede que desee prepararnos para servir en el futuro. Ahí el autor cita a Lucas, capítulo 11, versículos 24 y 26, y en son de este capítulo, dice que en este capítulo hay una advertencia atemorizante sobre consolar el sufrimiento cuando ese consuelo no resulta en servir al propósito de Dios en nuestra vida. Dice, el consuelo por sí solo no satisface el corazón humano. Con la ausencia de una misión, la vida se queda sin propósito, ¿sí? Y esta falta de propósito es usualmente experimentada como una forma de depresión o de desilusión. Cuando la depresión llega, después de que hemos hecho todo lo que sabemos hacer para procesar nuestro sufrimiento, entonces ahí realmente empezamos a creer que no hay esperanza. Si perdemos la esperanza, la última situación pasaría a ser peor que la primera. El versículo dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por eso es muy importante que una vez que estamos en este caminar con el Señor, que podamos tener esos momentos de poder escudriñarnos, de poder buscar, ¿sí?, todo aquello que puede venir a hacernos caer nuevamente, ¿sí? Evitar esas caídas, porque precisamente, ¿sí?, si desatendemos nuestra vida espiritual, creyendo que ya hemos alcanzado, ¿no?, cierto nivel, corremos este riesgo de que vengan otros espíritus y que terminemos en un estado peor del que estábamos cuando iniciamos todo este proceso. En Efesios 2,
versículos 8 y 10, dice que el autor que en ese estudio dice, hemos viajado a través del Evangelio para buenas obras. Dice, los 9 pasos que se vienen dando son meramente el Evangelio en cámara lenta. Se nos muestran el patrón general de Dios para redimir y restaurar nuestro sufrimiento. No estamos abandonando el Evangelio a fin de hacer buenas obras, sino que estamos cultivando el fruto del Evangelio. El fruto del Evangelio. No nos olvidemos que la obra es del Padre. Pablo dice que hay buenas obras que Dios preparó para cada creyente y que éstas deben definir nuestra vida diaria, ¿sí? Para que andemos en ellas. Obras, Dios preparó esas obras para que nosotros andemos en ellas. Entonces, buscar siempre ese discernimiento de parte del Señor para no corrernos, ¿sí?, de ese camino, para transitar las buenas obras que el Padre ya preparó de antemano. Dice que tienes la confianza que viene de las promesas de la Escritura, de que Dios tiene un diseño para tu vida y quiere que sepas cuál es. Dice, mientras leas y respondas, dice el autor, las 9 preguntas que te quedan, son estas preguntas que quedan de tarea, dice, recuerda el tiempo y la paciencia de Dios. Recuerda el tiempo y la paciencia de Dios. Dice, habrá algunos aspectos del diseño de Dios en los cuales te podrás involucrar inmediatamente, pero también, dice, podrán haber maneras en las que quieras servir a Dios que requerirán que seas más maduro y estés más equipado antes de que estés preparado para cumplirlas. Dice, lo principal es empezar a tener una visión para la vida que incluye ser un siervo de Dios y activamente involucrar esa visión a donde estás actualmente equipado. Gloria a Dios. Bueno, comenzamos ahí con las preguntas. Hay que tener una plena disposición sincera con el Padre, y a solas con el Padre. Las preguntas, la primera pregunta dice, ¿estoy dispuesto a comprometer mi vida a lo que sea que Dios me pida? Espérenme un segundo. La 2, ¿en qué roles me ha puesto Dios? 3, ¿cuáles son mis dones espirituales? 4, ¿para qué grupo de personas, de edad, lucha, carrera, etnia, etcétera, estoy cargado? ¿Qué me apasiona? La 5. 6, ¿con qué talentos o habilidades me ha bendecido Dios? 7, ¿cuáles son mis experiencias únicas de vida? 8, ¿dónde es que mis talentos y pasiones se conectan con las necesidades en mi iglesia y mi comunidad? 9, ¿cómo hará Dios que yo junte estas cosas para glorificarlo? Y ahí vamos a ir una por una. La primera que dice, ¿estoy dispuesto a comprometer mi vida a lo que sea que Dios me pida? Cuando yo estaba leyendo, sin haber leído lo que el autor estaba escribiendo, rápidamente se me vino el versículo que sigue ahí, que es Mateo, la del joven rico, ¿no? Bueno, y el autor acá dice, esta es una pregunta de no pasar adelante. Dice, si tu respuesta fue no, dice, esta respuesta, este no va a sesgar la respuesta que vas a dar a cada una de las preguntas siguientes. O sea, que no te pierdas, dice el autor, en la culpa ni pretendas que es un sí, sino que hay que identificar el obstáculo.
sería qué aspecto de la historia de nuestro sufrimiento, ¿sí?, hace que ese sacrificio parezca muy riesgoso. Dice, hay cosas específicas que crees que Dios está pidiéndote. Dice, asegúrate de anotar tus pensamientos sobre esta pregunta antes de reflexionar en las siguientes preguntas, ¿sí? Ahí en la que sigue, Ari, la plaquita que sigue. Ahí. En respuesta a esta pregunta, en Mateo 19, del versículo 16 al 26, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces ahí precisamente, si Jesús nos habla, así como le habló al joven rico, verdaderamente nosotros estamos dispuestos a comprometernos con lo que Jesús nos pida para seguirlo. Estamos dispuestos a complacer primero a Dios antes que complacernos a nosotros mismos. Por eso sé que es una pregunta que ante un no se sesgan las demás preguntas. Es una pregunta no para responderla así de una, sino es una pregunta para buscar cuál es el obstáculo que hay en nuestra vida que nos va a hacer ahí mella en poder seguir plenamente a Cristo, en poder darle plenamente nuestro sí, en poder decir sí, decido menguar plenamente para que seas tú en mí y dejar todo lo que sea necesario. O sea, es buscar ese motivo, es buscar esa razón, es buscar ese desorden, es buscar ese sentimiento, ese emocionalismo, es buscar aquello, ¿sí?, que me está haciendo de tropiezo, que me está apartando el camino para poder seguir plenamente a Dios. Entonces, pudiendo localizar aquello que me resulta de obstáculo, poder tratar con eso para poder seguir, ¿sí?, con las demás preguntas. La pregunta número 2 dice, ¿en qué roles me ha puesto Dios? Y ahí cita Efesios 5:17. La primera parte de ser un buen mayordomo de nuestras vidas, dice, es cumplir con nuestros roles primarios con excelencia. Dice que cuando Pablo dice en Efesios 5:17 que debemos entender cuál es la voluntad del Señor, procede a describir, dice, el diseño de Dios para cada uno de nuestros grandes roles de vida. Y esos roles ahí nombra, ¿no? Esposo, padre, hijo, trabajador, etc. Pastor y demás. Entonces uno tiene que, primeramente, poder ser mayordomo
¿sí? Poder reconocernos y apropiarnos de esa mayordomía, ¿eh? Eh, en lo personal. Y